Bueno, vamos a comenzar hablando el tema que nos toca hoy, que es manejo reproductivo. Eh, bueno, como dice en la diapositiva, implementar un adecuado plan de manejo reproductivo es fundamental para mejorar la eficiencia de la producción. Obtener la mayor cantidad de lechones vivos tiene que ser siempre el objetivo de nuestra explotación. Esto nos va a permitir hacer un máximo aprovechamiento de las instalaciones y poder obtener una mayor rentabilidad por madre. La siguiente. Cuando hablamos de manejo reproductivo, hacemos referencia a un conjunto de prácticas que comprende entre ellas lo que es la selección de reproductores, la detección de celo, el servicio, el cuidado de la cerda durante la gestación, las prácticas que hacemos para la atención del parto, o sea, cómo intervenimos si es necesario el parto, y los cuidados necesarios para los lechones y para la madre durante la lactancia. La continuación. Bien, vamos a comenzar con la madurez sexual, hablando de la madurez sexual de la hembra. Hay varios factores que influyen en el inicio de la pubertad de la cachorra, que es la pubertad es precisamente la madurez, es el momento de madurez sexual de los animales. Bajo un manejo apropiado, podemos decir que entre los 6 y 7 meses de edad, y cuando alcanzan los 100, 110 kilos aproximadamente, llegan a la pubertad. Esta edad y estos kilos está determinado, o sea, el momento que se llega a la pubertad está más bien determinado por distintos factores. Entre ellos vamos a mencionar a la raza. Esta influye en el inicio de la pubertad porque hay razas que son más precoces que otras. Algunas razas llegan a la pubertad antes que otras. La presencia del berraco o del padrillo. A medida que las cerdas se van a acercar a la edad de la pubertad, la exposición de las mismas a un padrillo adulto va a cortar este intervalo. O sea, va a ser beneficioso presentarle un padrillo adulto a las hembras que estén por entrar en la pubertad porque va a acelerar ese proceso. El alojamiento y el grado de confinamiento va a reducir al número de cerdas que muestren celo o que lleguen a la pubertad a esa edad. O sea, va a retrasar la edad de la pubertad. Esto en comparación con cerdas que son criadas a campo, ¿no? Y bueno, en condiciones normales de alimentación y manejo, la nutrición va a tener un efecto mínimo en la pubertad. Podemos decir que una dieta baja en proteínas puede retrasar el crecimiento y por lo tanto puede retrasar también la llegada a este momento del ciclo. La siguiente. Bien. Ahora vamos a hablar un poquito, les voy a comentar un poco sobre de qué se trata el ciclo estral de la cerda. El ciclo estral le está comprendido por las fases que pasa la hembra durante un mes, más o menos, o 21 días, y que muestra distintas fases. Decimos que la cerda es poliéstrica anual, con ciclos aproximadamente cada 21 días, que pueden ser, perdón, de 15 a 20, de 19 a 25 días. Y esto quiere decir que los celos que se producen en esta especie son regulares durante todo el año. La duración del ciclo estral, acá dice que es de aproximadamente o en promedio 21 días, va a depender de la raza, de condiciones climáticas y de lo que dure la lactancia en las cerdas que ya fueron servidas. Y las fases que comprenden este ciclo se llaman proestro, estro, metaestro y diestro. No es necesario que se acuerden los nombres, sí es importante saber qué pasa en cada una de ellas. Por ejemplo, en el proestro, que es una fase que se da, como se ve en el gráfico que está abajo, en el ciclo se da al final, son los 2-3 días finales del ciclo, es donde se produce la maduración de los folículos, que luego van a formar los óvulos que van a ser fecundados. Entonces, en esta etapa de maduración de folículos, vamos a observar la sintomatología. La cerda se va a mostrar nerviosa, intranquila, y va a intentar montar a otras cerdas. Esto se da por eh, el balance hormonal que se encuentra en el que se encuentra en ese momento. Luego del proestro, luego que los folículos comenzaron a madurar y que maduraron, llega el estro, que es la etapa siguiente. El estro también dura de 2 o 3 días
se demuestra a través de lo que nosotros llamamos celo, que ahora vamos a ver bien qué es, y en el final de esta etapa es donde se da la ovulación. Y las siguientes etapas, el metaestro y el diestro, son etapas en donde la hembra va a rechazar al macho y donde el aparato reproductivo de la hembra se va a preparar para recibir a los embriones. La siguiente, Lu. Bien. Bueno, y hablamos un poquito también de la madurez sexual del macho. La edad al inicio de la pubertad en el padrillo también es similar al de la hembra, o sea, 6-7 meses de edad, con el mismo peso de kilo vivo, o sea, 110 kilos. Los espermatozoides maduros en los machos están presentes en el eyaculado a partir de los 5 o 6 meses. Pero a esta edad todavía tiene una fertilidad limitada, por eso se recomienda que no hay que utilizarlos para montar hasta que cumplan 8 meses de edad. Los padrillos jóvenes, como dice ahí, se seleccionan por precocidad sexual. ¿Por qué? Porque la precocidad sexual es una característica hereditaria, altamente hereditaria. Entonces, eso es un rasgo que puede reflejarse en la edad reproductiva de las crías. Y por último, bueno, los padrillos criados sin interacción con hembras tienen un desarrollo conductual, o sea, un conductual retrasado. La siguiente, bien. Ahora detallamos un poquito más de qué es el celo. El celo es el momento en el que la hembra acepta la monta del macho. Se da durante la etapa del estro, como lo vimos anteriormente. En las hembras adultas dura de 2 a 4 días, en las cachorras es un poquito más corto, dura de 1 a 3 días. La ovulación se presenta, dice, en el último tercio del celo, o sea, la hembra empieza a presentar los signos de celo y en el último tercio se produce la ovulación, que la ovulación dura en promedio de 25 a 45 días, también depende de si es cachorra, dura menos, así es una cerda adulta, el celo es más largo. El siguiente. Y bueno, y en lo que es el manejo de servicio, podemos decir que podemos diferenciar entre las cachorras que van a recibir un primer servicio a las cerdas multíparas que ya son cerdas madres. En el caso del primer servicio, comienza a los 8 meses una estimulación diaria para las cachorras. Se da lo que se llama efecto macho. Este efecto macho es una combinación de señales táctiles, visuales, auditivas y olfativas, más que nada estas últimas, las olfativas. Entonces, el cerdo produce feromonas que están en la saliva y actúan a través de los receptores nasales, el bulbo olfativo, para inducir al celo de las cerdas jóvenes. Entonces, se hace la estimulación a través del efecto macho, se detecta celo, y esto se repite 2 ciclos, ¿no? La estimulación y la detección de celo. Al tercer ciclo de celo regular, o sea que ya presenta celo irregular, es el que se utiliza para dar el primer servicio. Continualo. Esta es una foto de lo que sería una ejemplificación de efecto macho, ¿no? Están las hembras en sus jaulas de gestación y pasa el macho produciendo estas señales estimulativas para ellos. La siguiente. Bien. Bueno, y en el caso de las hembras que que no son del primer servicio, sino que son multíparas, después de que paren y que se realiza la sincronización del celo. En esta especie es sencillo hacer una sincronización de celo, lo que se hace es destetarlos, o sea, destetar simultáneamente a todas las hembras que estén en ese momento lactando y se trasladan al área de la paridez. Entre 2 a 5 días después de que se produce el destete, la hembra ya va a presentar celo nuevamente. Entonces se realiza una estimulación, se detecta nuevamente el celo y se traslada a donde se encuentra el padrillo, que va a ser el área de servicio, donde se va a producir el servicio. La siguiente. Bien. Las hembras aceptan ser montadas solo cuando están en celo.
Por eso, una correcta detección del celo es un aspecto crítico al momento de determinar el servicio en esta especie. Y la detección del celo se puede hacer por medio de la observación de los signos externos y de la observación del comportamiento sexual. Bueno, ahí dice desencadenamiento del registro de movilidad, ahora lo vamos a ver más bien en detalle, que sería el que se ve en la foto, ¿no? En la cerda permite ser montada, eso se le llama reflejo de inmovilidad. La siguiente. Bien. La manera más efectiva para realizar la detección del celo, como dijimos recién, es la visualización de las cerdas en presencia del padrillo, detallando las características físicas de los genitales externos y los cambios en el comportamiento habitual de la cerda. En lo que es la observación de los signos externos, vamos a ver una congestión, una hinchazón de la vulva, va a estar inapetente, va a salivar, va a producir gruñidos, quejidos frecuentes. Más ya entrando esto puede pasar, los primeros signos se dan más bien en la etapa de la maduración de los folículos, al principio. Ya más bien entrando al celo, va a permitir la monta y se le van a observar las mamas turgentes. La siguiente. Y en lo que es el comportamiento sexual, se van a producir cambios, porque la cerda va a estar alerta, va a estar en busca del macho. Es frecuente que intente montar a otras hembras y se va a dar el reflejo de inmovilidad. En este reflejo, la cerda arquea el lomo, permanece inmóvil y acepta la monta. La siguiente. Bueno, y ahí lo vemos nuevamente. Bueno, y en lo que es el manejo del padrillo, como dijimos al principio, debe comenzar el servicio con 8 meses de edad y 150 kilos de peso vivo. Y bueno, y hay que tener una frecuencia de uso, ya que bueno, al inicio se lo utilizan para dar 4 saltos por semana, a los 12 meses 8 saltos por semana y a los 15 meses se dan 2 saltos por día y se descansa un día. Esa es el mayor uso que se le da. Hay que tener en cuenta la alimentación, tiene que ser rica en proteínas, esto va a favorecer la producción de espermatozoides, tener en cuenta que al principio estos animales, tanto el macho como la hembra, van a comenzar a la etapa de reproducción, pero al mismo tiempo van a estar creciendo. Es importante tener en cuenta la alimentación en este sentido. Y bueno, y en el caso de los padrillos que recién comienzan el servicio, van a tener que ser, los primeros saltos van a tener que ser controlados por un operario. Y bueno, y acá unas fotos que espero que se puedan ver bien, son más o menos para ejemplificar el ritual del cortejo. Hay un contacto nasofacial, hay un contacto luego nasovulvar, el macho golpetea el flanco de las hembras y después ya se viene lo que es la parte de la cúpula. En los sistemas a producción a campo, la copulación puede producir varias veces durante el estro. Si nosotros tenemos un apareamiento controlado, lo recomendable es que se permita una copulación por día durante el estro, que acuérdense que dura de 2 o 3 días. La siguiente. Y bueno, y para finalizar esta parte de producción, vamos a hablar un poquito para conocer lo que es la inseminación artificial, que es un método de reproducción asistida, que lo que consiste es en el depósito de espermatozoides de manera no natural en la hembra, ¿no? Y ahí las fotos se ejemplifican más o menos cómo se hace. Y las ventajas, la siguiente, las ventajas de esta técnica es que requerimos menor número de padrillos en el establecimiento, lo que eso disminuye los costos por hembra servida. Es una técnica efectiva que produce un alto porcentaje de concepción. Se permite la utilización de machos de alto valor genético, porque uno puede elegir el semen a depositar, produce lotes más homogéneos, permite mantener mayor control de enfermedades y optimización del uso. Si se tiene un padrillo, se optimiza más el uso a través de esta técnica. Bueno, ahora continúa Marcos, le doy la palabra. Gracias, Vero. Bueno, buen día para todos y todas. Eh, bueno, continuando con esta presentación, una vez que la cerda queda servida,
va a comenzar después el periodo de gestación. Como ya hemos nombrado en las presentaciones anteriores, de los módulos anteriores, la gestación dura en promedio 114 días. Una forma de acordarnos es 3 semanas, 3 meses, 3 semanas y 3 días, y se divide en diferentes fases. Las 2 primeras semanas es un periodo de preimplantación, luego hasta la 5ª semana tenemos un periodo embrionario, y luego viene el periodo fetal. Más allá de esta fase, lo importante son el manejo y las recomendaciones para esta etapa. Continuando con la siguiente diapositiva, vamos a ver que, con respecto a las recomendaciones, el primer mes de gestación es crítico, es necesario ahí extremar los cuidados frente a diferentes problemas que se pueden presentar, ya sean sanitarios, nutricionales, de altas temperaturas, ya que en esta etapa se va a definir el número de lechones al nacimiento o el porcentaje de retorno al celo luego de la cerda. Por ello va a ser necesario respetar las necesidades ambientales de la cerda, alojar a cada cerda en una jaula individual, siempre con agua a disposición. La alimentación también, que es un punto importante, en el último mes de la gestación va a ser crucial para asegurar un adecuado peso de los lechones al nacimiento, y por lo tanto también las posibilidades de ellos de la supervivencia durante esa primera fase que luego van a tener en la lactancia. Por ello va a ser importante racionar correctamente la dieta para evitar problemas de parto, y también diseñar un programa sanitario. Con respecto a lo que es la alimentación y a la sanidad, en los próximos 2 módulos vamos a estar viendo estos temas, así que ahí en detalle también vamos a poder ver también tipos de manejos para la sanidad y la alimentación. Continuando con la siguiente. Bueno, ahí graficamos un poco, y después, bueno, vemos que el parto va a empezar aproximadamente a los 114 días después de la monta. Ahí el llenado de las glándulas mamarias y el aumento del tamaño vulvar de la cerda va a ocurrir de 2 a 3 días antes del parto. Bueno, poca hora antes del parto, las secreciones de leches en las mamas puede observarse, específicamente en la glándula mamaria, de forma espontánea. La cerda va a mostrar agitación, un incremento de la temperatura y también la respiración, la tasa respiratoria también aumenta, y también ahí ya va a tener una necesidad de anidar durante las horas que preceden a lo que es el labor de parto. El parto va a ocurrir con la cerda en decúbito lateral, y en general se completa el parto en 2 o 4 horas. El intervalo entre lechones puede ir entre unos cuantos minutos a 1 o 2 horas, pero en promedio puede que sea alrededor de 15 minutos. Los lechones van a poder nacer de cabeza o cola, y las membranas fetales en general se van a eliminar después del parto de la camada. El neonato, acá lo importante es que el neonato va a ser susceptible a los riesgos del ambiente, siempre con respecto al manejo, siempre controlar, digamos, todas estas cuestiones como el ambiente. Entonces el neonato es susceptible a los riesgos del ambiente, y hasta 1/4 parte de la camada se puede perder en estas primeras 2 semanas. Los lechones recién nacidos van a requerir una temperatura ambiental entre 28 y 30 grados, aquellos que van a obtener calostro adecuado, pronto después del nacimiento van a tener las mejores oportunidades de sobrevida. Y una vez que están recién nacidos, van a obtener los anticuerpos maternos también mediante la vía calostro. Esto le va a proveer una fuente alta de energía. Es importantísimo estas primeras horas, es importante el calostro, es importante obtener la energía a través de ellos.
como parte del manejo, también a veces se da que la adopción de otros lechones para una cerda es un proceso en el que se van a mover los lechones recién nacidos entre cerdas para a veces nivelar el número de mamas disponible entre las camadas. Eso también es un manejo importante que se da como para poder tener un equilibrio en el número de mamas disponibles. El peso al nacimiento también es un factor que hay que tener en consideración, y una buena nutrición durante la gestación y la adopción de los lechones va a ser un factor importante para mejorar la supervivencia neonatal. Continuando con la siguiente, vemos que bueno, la prolificidad de la cerda va a depender de diferentes factores, la raza, la edad, días posparto cuando se monta, estado de nutrición, y en menor medida también del ambiente y del padrillo en la monta. La tasa de ovulación y el tamaño de la camada se incrementan con la edad, estabilizándose después de 6 o 7 camadas. Hay que considerar que el destete precoz va a resultar en general en tamaños más pequeños de camada en todas las pariciones. Ahí el estado nutricional de la cerda también puede influir sobre el tamaño de la camada. Las deficiencias nutricionales también afectan a lo que es la función cíclica estrual, que estuvo comentando Vero anteriormente, y las cerdas de primer y segundo parto son vulnerables a deficiencias de energía y a pérdida de peso durante la lactancia. Estas cerdas se beneficiarán con alimentación ad libitum, se dice, ad libitum, que tienen a disposición alimentación sin restricción durante la lactancia y después del destete. Esto da como resultado una mejor función cíclica y camada más grande. Pero bueno, nuevamente, el tema de alimentación y sanidad, ahora estamos dando una primera aproximación, pero en los próximos módulos van a ser más detallados. Y bueno, también tener en cuenta en esta etapa que una alta temperatura ambiental puede afectar en forma adversa la tasa de ovulación e incrementa la mortalidad embrionaria. De esta manera, la fertilidad del padrillo también puede disminuir por temperatura ambiental extrema. Y con respecto a la sobreutilización de un padrillo, como comentaba hoy, Vero, la cantidad de montas, una sobreutilización del mismo va a resultar en una dosis fecundante reducida de espermatozoides y puede afectar también al tamaño de la camada y las tasas de concepción. Estas son todas consideraciones que hay que tener como para poder entender cómo se va a desarrollar la prolificidad de la cerda y el impacto en el tamaño de la camada. Continuando con la siguiente. Bueno, en esta vemos que el neonato es susceptible a los riesgos del ambiente. Los lechones recién nacidos, como hemos dicho, requieren de temperatura ambiente de entre 28 y 30 grados. Volvemos a mencionar que el calostro lo tiene que tomar inmediatamente después del parto, y el peso al nacimiento es el factor más importante que va a favorecer a la supervivencia. Continuando, llega el periodo de lactancia. Aquí la cerda va a estar con todos sus lechones durante el periodo. En sistema intensivo debe durar entre 21 y 28 días. Después, como siempre decimos, de acuerdo a la realidad productiva, de escala productiva, de instalaciones, etcétera, de manejo, la lactancia puede ser un periodo mucho más largo también. Pero bueno, es importante que durante la lactancia hay que tener en cuenta que los lechones nuevamente deben consumir una cantidad de calostro lo antes posible. A las 24 o 48 horas del parto hay que hacer manejos como lo son cortar la cola, identificar los animales, inyectar hierro, vitaminas para mejorar la supervivencia, limar los colmillos, castrar los machos.
Es importante que durante las primeras 48 horas se produce el mayor porcentaje de muerte en las maternidades, entonces esos 2 primeros días es esencial el cuidado, y además más del 50% de estas muertes se debe al aplastamiento de la madre y a la debilidad de los lechones. Entonces, estar asistiendo continuamente en esta primera etapa, como manejo, es lo recomendable. Continuando con la siguiente, pasado el periodo de lactancia, los lechones se destetan y se van a trasladar al galpón de post-destete, destete transición, hay diferentes formas de llamar a la siguiente etapa, y la madre, por otro lado, va a regresar al galpón de gestación, galpón, según la instalación que tenga cada uno, pueden ser de diferente estilo, ¿no? Pero bueno, lo importante es que cada uno son separados, el lechón va a la etapa de destete transición y la madre va a regresar a la gestación, donde comienza un nuevo ciclo productivo. Ahí en el destete, bueno, factores a tener en cuenta en la elección de la edad del destete, va a ser la productividad de la cerda. Siempre productividad de la cerda es el número de lechones destetados por cerda por año, los requerimientos nutricionales del lechón, evolución de cómo fue la inmunidad, el personal con el que cuenta el establecimiento, instalaciones, etc. Continuando con la que sigue, ahí, un antes, por favor, Lu. Ahí está. Bueno, ahí es importante el intervalo parto primer celo. O sea, una vez que la cerda se va y desteta a su lechón, hay un intervalo hasta que sucede el primer celo. Es importante minimizarlo, este intervalo, porque esto nos va a dar mayor cantidad de partos por año. Achicar los periodos nos permite tener mayor productividad. Entonces, ahí es importante que el estro debe presentarse de 4 a 10 días después del destete, en un 85 a un 90% de la cerda. La causa más común del retraso en el retorno del estro es una dieta energética insuficiente durante la lactancia. Entonces, nuevamente, poder tener un manejo adecuado con respecto a la dieta durante la lactancia va a tener una consecuencia positiva si es suficiente. Si es insuficiente de manera energética, lo que va a causar es un retraso en el retorno del estro. También el agrupamiento de cerda después del destete alarga este intervalo parto primer celo, y la exposición a un padrillo adulto va a ayudar a acelerar este intervalo, como comentaba Vero anteriormente. Con la siguiente vamos a poder ver algunos indicadores reproductivos, como para poder tener en cuenta, para poder llevar un registro. Esto obviamente no hay que acordarse la memoria, pero poder tenerlo en una planilla para poder ir llevando algunos datos es importante para saber dónde uno está parado. Como primer paso es importante identificar el porcentaje de hembras servidas. La cantidad de hembras servidas por mes va a depender del manejo que se realice en el criadero. Los intervalos entre partos pueden ser de 177 días para lactancia de 56 días, como decíamos antes, algunos 21, algunos 28, otros pueden llegar a 56 días de lactancia. Entonces, estos números son lo que ustedes pueden ir volcando, pero es importante llevar el registro adelante. El porcentaje de hembras servidas debe relacionarse con la efectividad que depende de la época del año y las condiciones climáticas. Y este porcentaje da la idea de la cantidad de animales a servir por mes. Una segunda cuenta a tener la anterior, por favor, Lu. Ahí, es el porcentaje de efectividad.
donde son los servicios positivos sobre el total de servicio. La cantidad de servicios positivos en granjas de escala mediana se pueden determinar por ecografía o por sonda. La efectividad nos va a dar la idea de la marcha de los servicios y las repeticiones de celo que se presentan. A menor efectividad será más grande el intervalo entre partos, y la efectividad, por ende, depende también de la época del año, y un número que tendría que dar podría ser entre 85 y 95%. Números de animales nacidos vivos por parto, total de nacidos vivos sobre números de partos en un periodo, indica cómo se maneja la hembra en el momento del servicio, de acuerdo a los saltos que da el macho, y así se puede aumentar el número de nacidos totales. Otra de las cuentas a tener en cuenta para llevar un registro es el número de animales destetados, total de destetado por mes, sobre el número de partos por mes. Esto indica el manejo en la maternidad. Este periodo suele ser crítico, como nombrábamos antes, ya que pueden producirse pérdidas por aplastamiento, baja temperatura, enfermedad, etc. Continuando con la siguiente diapositiva, tener en cuenta la mortalidad por parto, que son los animales nacidos muertos sobre el total de nacidos. Esto estima la habilidad materna de las reproductoras y las condiciones de manejo que estamos llevando a cabo en la maternidad. Un valor considerable debería ser menor al 3% para este caso. Otro de las mortalidades es el predestete, que son los animales muertos en la lactancia, durante el periodo de lactancia, sobre el total de nacidos vivos al mes, que tampoco debe superar el 3%. Y un último dato, como ya más allá de lo reproductivo, yendo a lo productivo, es el número de animales vendidos por madre, que son los vendidos por mes, sobre las hembras en producción, y así de esta manera indica la productividad del criadero. Yo creo que con todos estos datos, ahí el desafío es poder conocer la realidad de cada uno, saber dónde están parados, como decía anteriormente, más que nada para los que comienzan también, que al comienzo no es fácil. En eso es importante identificar las hembras, hacer stock de las existencias que hay, definir las categorías, los animales, agruparlos por categoría y entender qué necesidad y requerimiento tienen los animales en diferentes categorías, definir los alimentos, y llevar planillas con datos como para poder tener una radiografía de lo que venimos haciendo. La recopilación de datos de la granja, que no son procesados y analizados, digamos, nos sirven en base a los datos que ustedes van obteniendo, ver, digamos, cómo mejoran o en qué situación está. Ya que si procesan o interpretan los datos es una herramienta importante para después tener buenas tomas de decisión, digamos. Esas planillas deben ser simples, para tener un orden y una planificación. Pueden ser llevadas por el dueño del establecimiento, o si tiene algún tipo de empleado. Además, debe tener como una rutina diaria. Lleva poco tiempo poder llenar las planillas, con 10 minutos todos los días uno tiene una idea de lo que está pasando en su establecimiento. Y bueno, como conclusión, me parece que sin los datos no sabemos cuál es la decisión que hay que tomar correctamente para tener un buen manejo. Poner en práctica eso les va a mostrar lo que vienen haciendo, cómo lo vienen haciendo, y cómo deben proyectar para adelante, digamos, ¿no? Nada, hasta ahí es la presentación. Queríamos cerrar con ese tema.